Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Julio Sancliment sobre el legado constitucional de Emilio Rabasa. Acompáñenme. Mi querido Julio, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Para mí de verdad es un gusto tenerte, nuestro subcoordinador de la Comisión de Historia del Derecho. Y para hablar aparte el día de hoy de un tema, a mí toda esta parte de personajes jurídicos, históricos, siempre me ha gustado. Me parece que en ocasiones de repente mucha gente no los conoce o no los conocemos a fondo. Vamos a hablar un poquito justo del legado que dejó Emilio Rabasa para efectos del constitucionalismo en México. Sin más, te preguntaría, querido Julio, y para que la gente quizá tenga un poquito este contexto general, ¿quién fue Emilio Rabasa y cuál es este contexto histórico en su vida? Bueno, Rodrigo, es para mí un placer estar aquí hoy en mi casa también, como pueden ver, la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muy contento y muy honrado de estar aquí con todos y todas ustedes. Y bueno, sí, en efecto, Rabasa pues es un personaje histórico, diría yo, trascendental para la vida y para los destinos constitucionales de la República a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es donde termina por consolidarse, pienso yo, como el jurista pues más prestigiado, más importante, el constitucionalista más importante del primer tercio del siglo XX. Rabasa pues es una persona de provincia. Nace en Ocosocuautla, Chiapas, en 1856, un año antes de que se jurara aquí en Palacio Nacional la Constitución de 1857. Correcto. Bueno, estudia autodidactamente los primeros años, después se traslada a Oaxaca, donde estudia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, este prestigiado instituto que vio pasar a figuras como el mismo Benito Juárez o incluso Porfirio Díaz, Reyes Espíndola, que dirigió posteriormente aquí en la Ciudad de México el periódico El Universal y de donde Rabasa también fue columnista, etcétera, un centro muy prestigiado, donde empieza el ascenso jurídico, político de Emilio Rabasa. Primero en la escala nacional, ocupa cargos importantes como secretario particular del gobernador Mier y Terán por allá, después ocupa cargos de diputado, fiscal local, hasta que finalmente se traslada a la capital de la República, donde empieza a ascender y a consolidarse como una de las figuras intelectuales, jurídicas, del porfiriato. Incluso él fue gobernador de Chiapas. Sí, ¿correcto? Exactamente. Esto es un poco después. Está don Emilio Rabasa aquí en la Ciudad de México. Empieza a llegar a oídos del general Díaz que existe un jurista chiapaneco que está creciendo como la espuma y que pues es un jurista crítico, no tan legolátrico como era el común denominador de los juristas de la época, y es cuando don Porfirio lo manda de gobernador a Chiapas, que ahí, entre otras cosas, hace la Constitución, que hoy se conoce como la Constitución Rabasa, y que también se le conoce por trasladar la capital del estado a Tuxtla Gutiérrez. Ah, perfecto. Y además un tema, por supuesto, que te gusta, que dominas, porque pues es parte de tu tesis doctoral, tengo entendido, allá en España. Sí, sí, sí. Y me gustaría sobre todo entender un poquito cuál es todo este legado para efectos prácticos que nos dejó Emilio Rabasa para temas de la Constitución mexicana. Sí, exactamente. Yo tuve el gusto de estar allá en Salamanca, hice la tesis precisamente sobre algunos aspectos que son destacables o rescatables de Rabasa para el constitucionalismo hoy en día. Y en ese sentido, si tuviera yo que decir las aportaciones de Rabasa, te podría decir tres fundamentales, ¿no? Tres cosas que hay que destacar del constitucionalismo de Rabasa, que esto es independiente de esta figura porfirista, de este padre proscrito que fue en el constituyente de 1916-1917 en el Teatro de Iturbide en Querétaro, independientemente de que trabajó para el gobierno de Victoriano Huerta como agente diplomático. Al margen de todo esto,
es de destacarse el pensamiento constitucional de Rabasa, y ha sido olvidado en buena medida pues, por esta leyenda negra que pesa, un poco como lo que le sucede a Agustín de Iturbide, de no haber quedado del lado favorecedor de la historia, pues un poco lo mismo le pasa a Rabasa, cuando el Priato tiende sobre él esta especie de leyenda negra por la biografía y por el contexto en el que vive. Pero específicamente en lo constitucional, creo que Rabasa tiene tres cosas de bote pronto para destacar. Uno, su afán de realismo. ¿Okay? A Rabasa le indigna, le molesta mucho que se haya optado en la Constitución, sobre todo de 1857, por una solución para organizar el país que él consideraba teórica, que él consideraba metafísica, que él consideraba una copia de pues, las constituciones francesas y en general del pensamiento jacobino de la Revolución, que él decía desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, perdón, ya estaban superados, ¿no? Esto básicamente es vaciar la soberanía en el poder legislativo y derivar en una supremacía, un principio de supremacía legislativa. Cosa contraria a lo que está pasando en la otra orilla atlántica, en los Estados Unidos, donde el principio que prevaleció fue el de supremacía constitucional. Correcto. Eso en primer lugar, el afán de realismo. Dice, necesitamos una constitución adecuada a la historia y al pueblo que pretendemos ordenar con esa constitución. Segunda cuestión a destacar, el principio de frenos y contrapesos, como resultado de esta necesidad, es una de las grandes reivindicaciones de Rabasa. Por ejemplo, el gran crítico de don Emilio Rabasa, que fue don Daniel Cosío Villegas, fundador del Colegio de México, un gran intelectual mexicano, hispano-mexicano, diría yo, nacido aquí por supuesto, dice, Rabasa elabora todo el argumento de los frenos y contrapesos en la Constitución y la dictadura, pero no está haciendo eso. Lo que realmente quiere es justificar la dictadura, sobre todo de don Porfirio, pero también la de Benito Juárez y la de Sebastián Lerdo de Tejada. Pues bueno, desde el punto de vista constitucional, a mí me parece claro que, sobre todo en la Constitución y la dictadura, hay una gran apuesta por el equilibrio de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y finalmente, la tercera cosa que creo que podríamos destacar en este momento, Rodrigo, es dentro del marco del principio de frenos y contrapesos, pues una muy clara apuesta de don Emilio en el artículo 14, su obra Cumbre Jurídica, a favor del juicio de amparo, es decir, a favor de un mecanismo de control de constitucionalidad efectivo. Eso era, pues, si no impensable, sí bastante poco común en un México tan legolátrico, tan formalista como el que vivíamos en los principios del Priato, sobre todo. No, y que al final del día, pues, el juicio de amparo pues, nace aquí. Justamente toda esta figura, hoy en día, aparte, pues tan golpeado, diría yo, digo, en el tema concreto del Poder Judicial, ¿no? Con las reformas y pues justamente esta parte de debilitar los contrapesos con el afán de jalar el poder hacia solo un lado, lo cual es bastante peligroso. Sí. Con todo esto que nos has expuesto, digamos, ¿cómo se reflejan justamente las ideas de Emilio Rabasa en la Constitución de México? Fíjate, yo te diría que podemos distinguir tres momentos históricos. Un primer momento, el momento del 57, finales de 1857 e inicios de la Revolución Mexicana. Un segundo momento, yo diría todos los sexenios del PRI, o digamos la dictadura perfecta, para decirlo, con Mario Vargas Llosa. Y un tercer momento, yo te podría hablar de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. Importantísima. Por supuesto. Definitivamente en lo que fue la parte final del Porfiriato, pues Rabasa fue muy influyente. ¿Okay? Una de las grandes críticas que hizo Rabasa a la Constitución del 57 y que se materializó después en la de 1917 fue al unicameralismo. O sea, Rabasa criticó fuertemente que el Congreso de 57 estuviera integrado solamente por una cámara, que no es parlamentarismo, claro, es asambleísmo protojacobino, dice Rabasa claramente en la Constitución y la dictadura.
eso retoma el constituyente del 17 y, pues, bueno, ya antes lo había retomado primero Juárez en la ley de convocatoria de 14 de agosto de 1867, luego Sebastián Lerdo Tejada incluye al Senado en 1874, pero es una de las cosas que se reivindica discretamente de Rabasa en el constituyente de Querétaro. Otra, la facultad de veto, por supuesto, ¿no? En lo que hace al juicio de amparo, hay otra cosa. Rabasa, y esto lo quiero decir también con claridad desde ahora, Rabasa critica fuertemente lo que hoy conocemos como amparo casación. Y dice Rabasa, bueno, es que el amparo casación es un error porque confunde la constitucionalidad con la legalidad. Y eso nos va a llevar a una imposible tarea para la Suprema Corte, porque la Corte va a tener tantos asuntos, porque va a tener que estar operando como una tercera instancia de revisión de legalidad, y eso va a impedir el acceso a la justicia. Y esta es una anécdota curiosa a propósito de que estamos aquí hoy en la Barra Mexicana de Abogados. Precisamente en 1921, un año antes de que se fundara formalmente la Barra, fruto de una fusión con la Orden Mexicana de Abogados, un año antes, todos los juristas, el gremio de abogados de esa época, los más destacados, entre ellos por supuesto Rabasa, se preguntaban precisamente cuál era el gran error de la Constitución, primero el 57 y luego la del 17, porque ya estamos en 1921. Y bueno, entre otros temas, la ponencia que inaugura ese congreso está a cargo de don Emilio Rabasa, también entre los padres fundadores de este colegio de abogados, de la Barra de Abogados, y Rabasa les dice, básicamente, yo tenía razón en 1906, cuando les dije que esta confusión que generó el artículo 14 de la Constitución del 57 y que ahora lo tenemos mutatis mutandi también en el 17, esto va a generar que la Corte quiebre, que no pueda resolver los asuntos, y eso va a generar, pues, un perjuicio importante en el acceso a la justicia de los mexicanos y mexicanas. Entonces, básicamente, bueno, esas son algunas de las notas distintivas sobre el pensamiento de Rabasa, ¿no? ¿Cómo dirías que se pueden aplicar justamente todas estas ideas que nos compartes ante los desafíos del México en el siglo XXI? Pues precisamente se me olvidó contestar eso, porque dije que iba a decir la primera parte, que fue esto que platiqué de la época del último momento del 57 y el primer momento del 17, y luego se me olvidó decir la del PRI, la de la dictadura, y luego la del 2011. Bueno, pues evidentemente un jurista que era crítico de la legolatría, un jurista que buscaba que la Constitución tuviera una eficacia real, un jurista que en el fondo, aunque era un positivista, estaba en contra de importar soluciones de otras latitudes sin razonar que fueran funcionales para esta tierra, pues bueno, claramente era un jurista incómodo para el PRI. Un jurista tan crítico como él no cabía en las épocas del partido único. Precisamente dice Martín Díaz y Díaz, que es uno de los grandes abogados que nos dio la Escuela Libre de Derecho, dice Martín Díaz y Díaz, a los alumnos de Rabasa, probablemente algunos de ellos, no voy a mencionar a alguien en específico, pero algunos de ellos no siguieron la línea crítica de su maestro, precisamente porque su maestro era muy incómodo al régimen de la Revolución. Para empezar, era incómodo al régimen de Carranza, cuando se va a Huerta, producto de la invasión norteamericana a Veracruz en 1914, pero también va a ser muy incómodo un jurista de este estilo para el régimen del partido único. Y por último, para responder a esto que me planteas de los retos y desafíos, digamos, trasladados al presente de Rabasa, bueno, a mí me parece que hoy en día el paradigma constitucional pues ha cambiado, o al menos estamos intentando firmemente que cambie, o al menos eso es lo que quisieran las personas, o eso es lo que dice la Constitución que tiene que pasar, ¿no? Dejar un poco atrás, o un mucho atrás, este positivismo legalista, formalista, sobre todo. No estoy en contra del positivismo, ni está en contra del positivismo, Rabasa era un positivista, pero sí del formalismo, sí de la legolatría, sí de no controlar la constitucionalidad y permitir que en última instancia las decisiones acaben en el Parlamento. Bueno,
Eso es crítico de Rabasa y eso es crítico de la reforma constitucional de 2011. Entonces, yo considero que un jurista como don Emilio Rabasa, que entiende la Constitución, yo pienso en un tono mucho más cultural, en la línea de lo que ha dicho Peter Eberle en Alemania, o lo que ha dicho Francisco Balaguer en España, en la Universidad de Granada, o lo que decía primero en la Universidad de Salamanca y luego en la Complutense Pablo Lucas Verdú, un entendimiento culturalista de la Constitución. Aquí en México también los hay, Diego Valadez, el mismo doctor Cosío, el mismo doctor Estrada Michel, Jaime del Arenal, todos estos juristas que, bueno, han tratado de reducir la brecha que históricamente ha existido en México entre el texto constitucional y la realidad, ¿no? O sea, lo que dice la Constitución, pues muchas veces no se realiza en los hechos. Hoy en algunas partes sí se realiza, hay partes sobrereguladas, por supuesto, sectores muy regulados que tienen una alta eficacia, pero qué duda cabe de que hay sectores o partes de la Constitución que están en el absoluto olvido. Puntualmente las reivindicaciones sociales, no muy rabasianas que digamos, pero indispensables para un Estado constitucional y democrático como el que entendemos hoy en día y como el que quiere nuestro artículo primero. Básicamente. ¿Y respecto a la reforma del 2011? Sí, es que yo pienso que al cambiar la premisa de la eficacia constitucional en 2011, es decir, la Constitución ya no solo tiene eficacia indirecta, o sea, a través de las regulaciones que haga el Poder Legislativo, sino que ahora la Constitución también se le reconoce una eficacia directa, una eficacia normativa, como decía Eduardo García de Enterría allá en los primeros momentos de la transición española, ¿no? En el 78. Es que la Constitución es una norma jurídica que tiene aplicación directa en la vida de las personas. Bueno, al cambiar este paradigma, al incluir pues muchos principios como herramientas para operar la realidad jurídica, muchos principios desde luego constitucionales, al hacer esto, sin duda alguna, el Tribunal Constitucional o el control de constitucionalidad en México adquiere un papel diferente, digamos, diferente incluso de ese legislador negativo que decía Kelsen en los años 20, ¿no? Esta apuesta de 2011 me parece que en buena medida pasa por un adecuado control de constitucionalidad. Buena parte de las posibilidades de éxito de la reforma de 2011 pasan por esto y desde luego por otras cosas como una procuración de justicia efectiva, que no haya impunidad, que haya una auténtica cultura de la constitucionalidad asimilada, entre otras muchas cosas. Y esto, pues porque en el fondo pienso que lo que busca el Poder Constituyente Permanente de 2011 es que la Constitución tenga más vigencia, sea más real en el día a día de las personas. Eso me parece esta manifestación cultural, porque es entender la Constitución como cultura. No solo los derechos culturales que sí, sino una entidad cultural, pues esto me parece que es una clara manifestación o un paralelismo con lo que decía Rabasa, y por eso pienso que Rabasa hoy pues, puede ser visto como un clásico, al menos un clásico del derecho iberoamericano. ¿Por qué? Pues porque es un libro, la Constitución y la Dictadura, por supuesto, pero también el artículo 14, son libros que admiten múltiples lecturas y relecturas, claro, ¿no? Que nunca terminan de decirnos lo que tienen que decirnos. Entonces, un constitucionalismo orgánico que establece los acentos en la organización del poder, no tanto en la parte de los derechos fundamentales, porque a Rabasa le parecían cuestiones metafísicas y lirismos farfantones y cosas así. No podía negar la cruz de su parroquia como buen positivista, ¿no? Sociológico. Además de eso, Rabasa establece los acentos en la parte orgánica y establece los acentos en el realismo, en reducir la brecha entre el texto y el contexto. Eso me parece, la pedagogía que hay en eso de don Emilio Rabasa, me parece que es inmensa para un constitucionalismo como el de 2011, que principalmente tiene por meta o por objetivo, pues reducir la enorme desigualdad que existe en este país, ¿no? Hacer que la Constitución sí viva
para ti, para mí, para aquel, pero también para la gente que está en la sierra, también para la gente que no tuvo oportunidades. Es decir, que podamos tener una especie de mínimo común denominador de bienestar, que a final de cuentas es lo que desea el Estado social y lo que desea la Constitución de 2011, en mi opinión. Entonces, pues Rabasa, su metodología de voltear a ver el pasado, claro, conocer el tipo de experiencia que hemos tenido, los aciertos, conservarlos, los desaciertos, pues tratar de quitarlos y armar, digamos, un cascarón constitucional adecuado a esa historia y a este presente, pues me parece que es una lección de la cual tenemos mucho que seguir aprendiendo en este siglo XXI, estableciendo acentos en un constitucionalismo orgánico y realista. Sí, claro, de derechos humanos, pero entender que buena parte de las posibilidades de éxito de los derechos humanos no están nada más en las sentencias, ¿no? Sino en un adecuado andamiaje constitucional que contenga la onda expansiva del poder, como quiso tanto el constitucionalismo liberal del siglo XIX y del siglo XX, y por supuesto, así creo yo que hay buenas posibilidades o mayores posibilidades de éxito para la República. Sí, y aparte de derechos tan desconocidos para muchas personas hoy en día, que pues sí, saben que ahí hay una constitución, pero pues es algo para los abogados, no lo vamos a leer, no lo entendemos. Importante también ese acercamiento, como ha sucedido creo yo hoy en día, por ejemplo, con la Suprema Corte, en donde también anteriormente pues sí, se veían como en el Olimpo, ¿no? Y hoy en día pues más allá de que esté pues constantemente en el discurso político, creo que tiene ya un poquito ese ingrediente respecto al conocimiento de la gente en general, de la comunidad, y que sepa pues para qué sirven, para qué están ahí, y eso me parece que es importante y una labor que nos toca de este lado también para el conocimiento de una constitución y de, por supuesto, las distintas autoridades. Mencionabas ya, querido Julio, la obra de la Constitución y la dictadura. ¿Qué rescatas de esta obra? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, ciertamente la Constitución y la dictadura es probablemente el principal libro de Emilio Rabasa. Y curiosamente dice Rafael Estrada Michel, a propósito de un artículo que hizo en homenaje a Alonso Lujambio, que ya había escrito Lujambio sobre Rabasa, que decía Lujambio que la Constitución y la dictadura era el tratado de ciencia política más importante que había habido en México. Y después continúa diciendo Estrada en ese mismo artículo que sí, que ese probablemente sea uno de los más importantes tratados de ciencia política, pero que uno de los grandes tratados, o probablemente el más importante tratado de ciencia jurídica, es precisamente el artículo 14 también de Rabasa. Entonces, sí, la Constitución y la dictadura es muy importante porque establece sobre todo la metodología histórica, con los acentos en la organización del poder, que creo que es lo más destacable de Emilio Rabasa, además de una perspectiva eminentemente comparada para tratar de resolver los problemas que han habido históricamente en nuestro país. Pero pienso que el pensamiento de Rabasa no se alcanza a comprender si solamente se lee la Constitución y la dictadura. Pienso que es indispensable comprenderlo a la luz del artículo 14. ¿Por qué? Pues porque decía yo, la Constitución y la dictadura es una gran apuesta por el principio de frenos y contrapesos, claro, independientemente de las cuestiones y objeciones historiográficas que me pudiera realizar alguien que sepa de este tema. Creo que desde el punto de vista de una saludable teoría de la Constitución, es una apuesta por el principio de frenos y contrapesos. Pero no se alcanza a comprender a qué nivel es esa apuesta por el principio de frenos y contrapesos, sino hasta que se lee su argumento ensayístico, pues no sé si insuperable, pero así, al menos sí muy importante, sobre la importancia de tener un adecuado mecanismo de control de constitucionalidad. Entonces, Rabasa, a pesar de que no lo quiso así, y esto es paradójico, termina por darnos, creo yo, una buena metodología dentro del principio de frenos y contrapesos, con un potente control de constitucionalidad que genera un ambiente en el cual pues, pueden germinar los derechos fundamentales. Pienso yo que si nos acercamos a reflexiones genuinamente rabasianas hoy en día,
pues podemos generar las condiciones para que los derechos fundamentales se empiecen a realizar cada vez más y mejor. Y digo que esto es una paradoja porque, pues ya lo decía hace unos momentos, precisamente Rabasa fue muy crítico de los derechos del hombre, ¿no? Decía Rabasa que al constituyente del 57 le había autorizado el pueblo mexicano para determinar la organización del poder, pero que jamás le dio permiso para establecer su credo filosófico, porque la Constitución del 57 hablaba de derechos derivados de la dignidad, como lo hace hoy la Constitución de 2011. Paradójicamente, a pesar de que critica eso y dice que mejor hablemos de garantías individuales porque es lo netamente jurídico, a pesar de eso, pues toda su teoría de la Constitución genera un ambiente proclive a una protección efectiva de los derechos humanos, al establecer los acentos en el constitucionalismo orgánico, histórico, realista. Perfecto, Julio. Nos están quedando escasos 2 minutos. Con todo esto que nos dices, ¿todo realmente en cuanto a Emilio Rabasa, esta figura, es inspirador o hay cierta polémica o ha habido cosas polémicas? Como todo en la vida, mi querido Rodrigo, los seres humanos tenemos aciertos, desaciertos, claros, oscuros, grises, épocas de luz y épocas para olvidar. Bueno, al menos yo. Todos yo creo, sí. Claro, a ver, Rabasa, igual que todos y todas, fue un hijo de su época. Rabasa es un tipo que crece en el porfiriato, bueno, no crece, pero se desenvuelve en el porfiriato y después le toca el huertismo, le toca parte del primer momento del PRI. Entonces, puede tener cuestiones o tintes elitistas, antidemocráticos, hasta racista en algunas cosas, me parece que sí, y no lo podemos exculpar de ello. Claro. Simplemente decirlo, y eso desde luego no cabe en un constitucionalismo como el de 2011, hay que decirlo con claridad. Sí, la época. Claro, pero así como tiene eso, pienso que desde el punto de vista de la teoría de la Constitución, pues tiene muchas cosas que tienen pedagogía auténticamente constitucional, como estas a las que me he estado refiriendo aquí contigo y con todos y todas las amigas de la barra. Perfecto, pues querido Julio, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio. Un tema, insisto, que a mí sí me gusta todo el tema histórico, conocer este tipo de personajes que no solo han tenido un papel en lo político, en lo histórico, sino en lo jurídico. No me queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros en este espacio. Por supuesto, las puertas están abiertas cuando tú así lo decidas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente a todos y todas por la oportunidad. Un placer. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más. Un tema, por supuesto, histórico de un personaje que ha jugado un papel importante en el tema jurídico, en el tema político. Ya nos explicaba Julio toda la parte, este legado, las cosas positivas y no que se generaron durante su época, digámoslo así, y toda la parte que al día de hoy tenemos en la Constitución, incluyendo, por supuesto, y lo mencionaba Julio, el juicio de amparo. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.